En una semana marcada por datos económicos, algunos de ellos bien decepcionantes, tenemos la oportunidad de conversar de este y otros temas del ámbito económico precisamente con la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, que está con nosotros. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por estar aquí. Rosario, antes de ir a esos datos, partamos por lo que ocurrió en Paraguay. Fuiste parte de la gira del presidente José Antonio Kast a ese país. Y es bien interesante mirar lo que está sucediendo allá. El presidente, de hecho, en su mensaje resaltaba el avance económico que está logrando Paraguay. ¿Qué es lo que está pasando con la economía paraguaya que llama tanto la atención? A ver, es una economía que está creciendo a un ritmo parecido al que Chile creció hace 20 años atrás. Bueno, tiene mucho por avanzar, infraestructura por crear, pero ha tomado una decisión bien valiente, diría yo. Puso una tasa impositiva del 10% a las personas, del 10% al IVA, y del 10% a las empresas. Eso ha traído a enormes inversionistas extranjeros en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, en la maquila, y eso está teniendo resultados bastante sorprendentes. Paraguay es de los pocos países de la región que está creciendo un 6%. 6%. Tiene un desempleo casi cero, diría yo. Y la palabra que más me llamó la atención fue la del ministro de Economía de Paraguay, que nos dijo, nosotros pusimos el empleo por sobre la recaudación. Es algo bien sorprendente y que está trayendo resultados reales. Y esa discusión, por eso traía a colación el caso paraguayo, porque de alguna manera nosotros que estamos en un debate de cómo crecer más, puede servirnos de algunas lecciones. ¿Qué lecciones sacaría de lo que está pasando allá, por ejemplo, entonces? Bueno, hay que tener sentido de realidad también. Chile está en un estado de desarrollo mucho más... Muy distinto, por cierto. Muy distinto al de Paraguay. Y ellos nos están mirando mucho a nosotros. Pero también han aprendido de nuestros errores. Y en ese sentido, la simplificación tributaria, el tener permisos más ágiles, ha permitido que haya llegado mucha inversión a Paraguay. Yo me traigo de vuelta ese gran aprendizaje, cómo hacemos un camino más ágil, y eso también nos trae otra pregunta. Hoy día estamos viendo cifras bastante negativas en la economía chilena. Bueno, esto nos tiene que hacer un llamado de acción. ¿Qué podemos hacer ahora para revertir esos números tan negativos? ¿Le preocupa el escenario de la economía chilena después de 5 meses de IMASEC negativo? ¿Posible recesión técnica en el horizonte? Obviamente es un factor que hay que estar observando muy detenidamente. Esto tiene efectos principalmente en la vida de las personas y de los ciudadanos. Entonces, obviamente, que no es una buena noticia. Tenemos además, como dice usted, hemos tenido indicadores negativos. Claro, de contracción. La actividad no minera, si bien ha tenido un repunte pequeñito, la actividad minera está muy por debajo de lo esperado. Y por otra parte, esto tiene consecuencias reales en el desempleo. O sea, Chile está ya 41 meses con indicadores de desempleo sobre el 8%, llegamos al 9,4%. Por otra parte, el desempleo juvenil femenino es una cifra que a mí, en lo personal, me duele. 28% de las mujeres jóvenes que están buscando un empleo no lo logran encontrar. También 1 millón de personas en Chile está buscando empleo activamente y no logra encontrar ese empleo anhelado. Pero además hay otra cifra que es bastante oculta. 1.600.000 chilenos ya dejaron de buscar empleo. Pero si tú les preguntas, ¿usted estaría dispuesto a trabajar? Te dicen que sí. Desalentados. Entonces tenemos 2,5 millones de chilenos que, queriendo trabajar, no están encontrando ese espacio laboral. Rosario, a comienzos de año había expectativas de que este iba a ser un buen año, un año de repunte y que se podría perfilar la economía chilena a retomar tasas más altas hacia adelante. Pero el escenario es bien distinto a 5 meses. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Porque ya no se trata de un mes puntual donde hubo un dato negativo, son 5 meses consecutivos, no lo veíamos desde la crisis subprime, salvo la pandemia, por supuesto, que es algo excepcionalísimo. Sí, yo creo que hay que entender que estos son factores globales, no solo está pasando aquí. La economía global ha tenido coletazos de las crisis geopolíticas que estamos viviendo. El alza de los combustibles también trajo efectos, pero también una economía que lleva una década sin crecer, donde tenemos un sistema laboral rígido, donde además la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, la disrupción de la inteligencia artificial ha traído consecuencias en el mercado laboral. La suma de todos esos componentes se está viendo hoy día en indicadores bastante claros. Y yo quisiera tal vez pegarme el salto y ¿qué hay que hacer? Entonces, para revertirlo, la semana pasada tuvimos la cuenta pública en Sofofa
y la verdad que es una instancia bien interna donde están todos los socios regionales, sectoriales y las empresas socias. Y el llamado que Sofofa les hizo a sus asociados iba en esa dirección. ¿Qué tenemos que hacer? Y lanzamos una propuesta que se llama Empleo 3x3, orientada a que en 3 años, con 3 ejes bien claros, avancemos en propuestas concretas para revertirlo. Y ponernos metas también, no simplemente indicar dónde hay que hacerlo, sino comprometernos a metas concretas. Sí. Ahora, y ahí, ese empleo depende mucho de la actividad económica, precisamente. O sea, está totalmente. amarrado a Y eso. por eso uno de esos puntos es cómo atraer inversión y crecimiento. Y ahí claramente tenemos mucho por mejorar. Si bien se han visto algunas resultados después de la gestión que ha tenido el Comité de Ministros, se han destrabado permisos, eso hay que hacerlo más permanente, no puede estar adscrito como a una cosa circunstancial que ocurre cada cierto tiempo. ¿Cómo tenemos un Estado más moderno, que ejecute de una manera mucho más eficiente? Si bien la ley de permisos sectoriales va a permitir como reducir un 30% de los permisos, ¿cómo metemos tecnología para que eso se reduzca aún más? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Permisos en 365, ojalá en un año, una vez que tú ingresas, un titular ingresa, un proyecto cumpliendo con todas las normativas pueda echar y poner en marcha el proyecto de inversión, porque eso va a generar empleo y porque eso va a dinamizar la economía. Estamos con Rosario Navarro, la presidenta de Sofofa, aquí en CNN Chile Radio. Ahora, Rosario, volviendo al tema de la inversión, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Porque estas propuestas apuntan a cambios hacia adelante, ¿no? Y están basadas en un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la economía chilena, por lo que vemos estos números negativos? O sea, es un problema de burocracia y de permisología, que en todo caso se arrastraba hace mucho rato. Hay un problema de confianza de los tomadores de decisión. ¿Por dónde pasa esto? Creo que es una suma de factores. Aquí, obviamente, el rezago que ha generado en el pipeline de inversión, la excesiva permisología, es un punto que hay que observar y que claramente tiene efectos en la economía, porque cuando tú dificultas las condiciones para innovar, para emprender, para desarrollar la actividad económica, obviamente esto genera un impacto directo en los empleos. Por otra parte, también hay que revisar qué ha pasado en la legislación vigente. Nosotros hoy día tenemos un mercado laboral bien rígido, que además ha tenido consecuencias directas. La informalidad hoy día está llegando a un 27%, que son cifras que Chile nunca había tenido. Nosotros, si bien nos comparamos con los vecinos y Perú tiene casi un 70% de informalidad, eso no pasaba en Chile. Entonces, ¿por qué está ocurriendo? Y ahí claramente el que el mercado laboral sea rígido impide también que, no sé, que la gente joven acceda a empleos. Cuando tú estás estudiando, a lo mejor la rigidez de tener un sistema laboral de 40 horas semanales impide que gente joven esté entrando al mercado laboral. Por ende, ahí hay otro factor, donde está la regulación y la legislación vigente y cómo podemos agilizar para que generemos un espacio de oportunidad para esos sectores más rezagados. Hablemos de eso porque esta semana conocimos el informe también de la mesa laboral convocada por el gobierno, que evacuó un informe con un diagnóstico y propuestas. Y esas 22 propuestas, varias de ellas van en esa línea. ¿Hay que avanzar hacia mayor flexibilidad en el mercado laboral? Yo creo que la adaptabilidad y la flexibilidad son factores que han incidido en el aumento de la informalidad y en el rezago que tenemos en recuperar las cifras de empleo que teníamos prepandemia. Y ahí son mecanismos claros que tienen, además, evidencia que permiten que sectores que están rezagados ingresen al mercado laboral formal, porque eso es lo que tenemos que estar mirando, cómo se formaliza el empleo. Yo creo que las indicaciones que esta comisión ha ido... no hemos visto como el documento final, pero han salido ciertos como informes, van en la línea correcta, más flexibilidad, más adaptabilidad, entender que yo a lo mejor voy a salir, haber estudiado algo o tengo ciertas habilidades y en el tiempo y en la vida laboral voy a ir transitando y que se permita que eso ocurra. Pero el problema de toda esa visión es que desde sectores vinculados a la oposición, digamos, o más de izquierda, plantean que eso significaría más abusos contra los trabajadores. Así lo planteó, por ejemplo, Arturo Martínez, ex líder de la CUT. Se ha planteado como un retroceso desde el punto de vista de la protección de los trabajadores, lo dijo Giorgio Bocardo aquí en el escenario. Aquí no hay ningún retroceso. La jornada laboral en Chile va a seguir siendo de 40 horas. Lo que cambia es que hoy día medimos la jornada laboral en un mes. Se va a ampliar porque tal vez en temporadas de verano tú tienes más ofertas laborales, puedes trabajar más horas, pero después en el invierno, en el sector turismo se ve claramente, bajan esas jornadas. Entonces es como tú amplías el tiempo, el periodo de tiempo donde se miden las 40 horas. Aquí no hay un retroceso de que estamos diciendo no, se olvidan las 40 horas y ahora todos trabajan 52 horas.
No creo que vaya por ahí porque los derechos que han sido adquiridos y que permiten conciliar de mejor manera trabajo y la vida familiar van a seguir siendo las leyes vigentes en Chile. Pero sí hay que entender que hay particularidades, que hay sectores productivos que tienen otra realidad y cómo nos hacemos cargo también de esa realidad. O sea, ¿es posible compatibilizar flexibilidad con la seguridad laboral de los trabajadores también? Efectivamente, de hecho, nosotros estamos trabajando bien de la mano con las 4 centrales sindicales. Hemos hablado mucho de cómo va a impactar la inteligencia artificial en su trabajo cotidiano. Estamos capacitando a todos los líderes sindicales en cómo se adopta la inteligencia artificial para aumentar productividad. Hemos hablado de la palabra que siempre todos evitan, que es flexibilidad, y siempre la convertimos en adaptabilidad, pero son dos cosas distintas. Adaptabilidad es como yo voy adaptándome a ciertas condiciones, pero flexibilidad también son mecanismos que favorecerían que más mujeres, que hoy día están rezagadas, ingresen al mercado laboral, más jóvenes y también mayores de 55, que hoy día les cuesta muchísimo encontrar empleo. O sea, en ese sentido, el contrato por horas, por ejemplo, a su juicio no significa una precarización de los trabajadores. No, porque yo creo que hoy día tenemos que ver que hay segmentos como los jóvenes que están estudiando y a lo mejor quieren trabajar por horas, y siempre viendo que hay una legislación vigente que hoy día resguarda al trabajador con ciertos códigos AMA. Yo no creo que haya una pugna en cuidado y protección de los derechos de los trabajadores con dar también posibilidades a otros sectores que requieren de mayor flexibilidad. Y en esa línea, ¿cómo ven la posibilidad de poner término a la indemnización por años de servicio? Que también es un asunto que está sobre la mesa hoy día, no se ha formalizado la discusión, pero nos gustaría conocer la visión de su fondo. Bueno, hace años atrás, cuando se constituye el seguro de cesantía, tenía esa misión, abolir después, con el tiempo, la indemnización por años de servicio, que sabemos que hoy día es un freno para la movilidad, para encontrar mejores oportunidades en una pyme. Es difícil sostener a veces esas indemnizaciones por 11 años. Es un elemento que hay que observar. Yo creo que permitiría mayor movilidad laboral y sí fortalecer un seguro de cesantía, porque también hay que ver que están los instrumentos para cuidar cuando alguien queda desempleado. O sea, ¿les gusta la idea de la indemnización a todo evento, por ejemplo? Sí, pero que habría que ver también, porque es a todo evento, bajo qué premisas, por cuántos años, cuánto se acumula en el fondo. Sabemos que hay hartos recursos acumulados en el fondo de cesantía y que hoy día no se utilizan. Y por otra parte, cómo favorecemos espacios de mayor flexibilidad y movilidad laboral. Pero en la práctica, Rosario, en base a todas estas medidas y a la visión que tienen ustedes, con la legislación actual, digamos, ya sea por la indemnización por año de servicio, por las 40 horas, por el sueldo mínimo que tenemos hoy día, etcétera, ¿no sería posible generar más empleo de lo que está generando la economía chilena o sería más difícil al menos con esta legislación? Yo creo que es más difícil y además hay evidencia que si tú avanzaras solo en el componente de flexibilidad, se podrían generar de inmediato casi 80.000 empleos. Entonces, ahí está el desafío. Mientras sigamos teniendo 1 millón de personas que buscan empleo y no encuentran, y 1.600.000 que ya dejaron porque tiraron la esponja, es algo que nos tiene que preocupar y ocupar. Chile tiene mucho todavía por crecer. Obviamente hay factores más de largo plazo. En la economía están analizando dónde podemos ser competitivos, en qué sectores productivos podemos crecer más. Hay sectores que hoy día están rezagados. El forestal, todavía hay casi 2 millones de hectáreas que se podrían forestar y eso generaría empleo. Hay otros sectores como la salmonicultura que si se entregaran más concesiones podría crecer también. Esa reflexión de futuro y de contingencia es algo que los sectores productivos como Sofofa tenemos que estar abordando. Tenemos un proyecto hoy día con Imperial College y me encantaría traértelo cuando lo tengamos listo. Porque se hace cargo de cuáles son los 6 sectores que hoy día aportan al PIB y dónde tenemos oportunidades de crecer en ellos y innovar en ellos también para generar industrias que tal vez hoy día podríamos ser competitivos a nivel mundial. Estamos con Rosario Navarro, la presidenta de Sofofa, aquí en CNN Chile Radio. Rosario, esto nos lleva de inmediato a la discusión en el Congreso sobre la mega reforma, ¿no? El proyecto que está en discusión. Y en esta semana se constituyó esta mesa técnico-política para avanzar en el proyecto y buscar un acuerdo más amplio detrás de este proyecto, y que no se apruebe solo por un voto. ¿Es ese un asunto relevante para el empresariado hoy día? Mire, nosotros en el empresariado siempre vamos a estar dispuestos a aportar con evidencia, pero eso ocurre en una arena que es la arena legislativa, donde nosotros podemos participar si nos convidan en alguna comisión. Ha habido mucha reflexión de esto en el sector empresarial. Que se apruebe la mega reforma, yo creo que es algo positivo porque disminuye la
incertidumbre al final. Cuando tú dejas de tener este tipo de conversaciones, empieza a ocurrir que tienes las reglas claras, indistintamente de cuáles sean esas reglas, y para el sector privado es muy importante contar con certeza jurídica. Es uno de los factores que siempre ha incidido cuando tú analizas en qué mercado va a ir a abrir una nueva operación. Siempre estás mirando la certeza jurídica, obviamente la arena tributaria, que es algo que sea competitivo, también las condiciones laborales y si el mercado permite o no innovaciones. En ese sentido, la mega reforma cubre varios de esos aspectos y nos parece positivo que hayan espacios de diálogo, porque claramente cuando hay mayor convergencia en temáticas y ponemos al país en el centro, son políticas públicas que son de más largo plazo. Ahora, la pregunta es si es que la estabilidad en el tiempo de una reforma tributaria es deseable o no, y es importante a ojo de los empresarios. Se lo pregunto porque desde la oposición, por ejemplo, dicen, miren, necesitamos que estos temas que son tan de fondo y que generan un cambio estructural, sobre todo tributario, tengan sostenibilidad en el tiempo, porque si no en 4 años más llega otro gobierno y nosotros, lo dijeron desde el Frente Amplio, lo dijo el senador Turresti esta mañana, probablemente trataríamos de revertir medidas que no compartimos. Entonces, por eso vuelvo al punto de la estabilidad en el tiempo y de la necesidad de que haya un acuerdo político detrás de esto. A ver, yo creo que el acuerdo nacional, que va más allá del acuerdo político, es que Chile necesita volver a crecer y crear empleos. Y eso ya está, pareciera. Y eso, ¿O izquierdas y derechas lo entienden. Ya. En el gobierno anterior, de hecho, nosotros tuvimos largas conversaciones con el ministro Marcel en esa línea. Cómo disminuir impuestos de primera categoría para atraer mayor inversión, cómo damos certezas para que los inversionistas lleguen al país. Y en ese sentido yo no veo discrepancias. Hoy día Chile, para volver a crecer, tiene que ser competitivo tributariamente y al mismo tiempo dar certezas jurídicas de una estabilidad por un periodo de tiempo. Porque cuando alguien invierte, un empresario invierte, no invierte para 2 años plazo. Hace una inversión que se va a amortizar en 30 años. Claro. Y por ende, que no estén cambiando las reglas del juego es fundamental para que esa inversión en la TIR, en la BAN, en un montón de componentes que uno está analizando, sea competitiva. O sea, por ende, no da lo mismo, no solo no da lo mismo, creo que es fundamental la certeza jurídica cuando uno invierte en un país. Y no da lo mismo si se aprueba por un voto o no, entonces. Y no da lo mismo. Pero ahí yo quiero volver a ese llamado. Esta es una propuesta que va de verdad a cambiarle la vida a los chilenos. Nosotros tenemos que hacernos cargo de que hicimos el experimento al revés. Chile hace más de una década tenía impuestos de primera categoría cercanos al 20%, subimos al 27% con una idea de recaudar más. Pusimos la recaudación por sobre el empleo, al revés de lo que hicieron los paraguayos, y los resultados no recaudó más y generó y destruyó empleos. Entonces, con un experimento que ya hicimos, tenemos hoy día que analizar cuál es la nueva propuesta para revertir ese efecto negativo que hemos tenido. ¿Qué es lo que va en camino ahora en el Congreso? Porque la urgencia y la emergencia, como te digo, es el empleo y para generar empleo es más inversión y más crecimiento. Rosario Navarro, presidenta de SOFOF, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Rosario, gracias por haber venido al estudio. Muy amable. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos.